A partir de este momento, la permanencia de los niños frente al televisor es de exclusiva responsabilidad de los padres. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo espacio que estamos iniciando en el día de hoy. Gracias a todos aquellos que estuvieron acompañando nuestra edición de Economía a Fondo. Hoy queremos plantearles, a partir de esta fecha, una nueva propuesta. Un programa que pretende abrir un poco el panorama en este sentido. No solamente hablar de temas económicos, también lo vamos a hacer, por supuesto, pero queremos hablar de otros temas que hacen al interés de nuestra República, al interés del Paraguay, a los temas del momento, al debate, los puntos de vista de los protagonistas que hoy tenemos. Por supuesto, se van sucediendo diferentes hechos que son muy importantes en nuestro país y nosotros queremos tener y abrir este espacio para poder escuchar a los diferentes actores, confrontarlos y, por supuesto, permitir que ustedes puedan tener finalmente una conclusión. Y en este día quiero presentarles a mi compañero Marcos Cáceres del diario ABC. Por supuesto también está conmigo en la primera mañana en ABC Cardinal. Va a estar hoy con nosotros porque vamos a abordar un tema que es importante para toda la República. Le doy la bienvenida y después les explico en qué consiste esto. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Roberto. Bueno, muy contento de iniciar este ciclo y como dijiste vos, vamos a tratar temas que hacen al día a día de la política, de la economía, temas que son fundamentales, de la justicia también, en este caso. Y que estamos anticipando ya parte del tema. Estamos adelantando. Bueno, yo hablando de esto, Marcos, porque es muy importante, Marcos hace muchísimos años que cubre el sector del Poder Legislativo y estuvo siguiendo muy de cerca. Ayer, en sesión, Ulises Quintana, el diputado del Partido Colorado, pidió su desafuero. Y sinceramente, Marcos, a mí me sorprendió. Yo quedé, no sé, estupefacto por lo que decía él, y todo lo que dijeron los diputados, sus colegas en esa sesión, porque resulta que decía, yo me siento indefenso ante esta justicia, resulta que yo no sé qué hay en la imputación, y yo decía, ¿cómo se sentirá el ciudadano común ante el accionar de la justicia en muchos casos? Si un diputado de la Nación dice que se siente inseguro. Roberto, yo creo que ellos hicieron todo lo posible por evitar quedar expuestos ante la justicia. Ellos no querían dar cuentas. Si no hubiera habido una presión como hubo de la ciudadanía, de los medios de comunicación, de las redes sociales, se hubieran quedado impunes. Tengo temor al Poder Judicial, decía Ulises Quintana, imagínense ustedes. Quiero tomar esa frase porque sinceramente, ¿cuánta gente sentirá lo mismo? Y decir lo siguiente, ¿quiénes son los responsables de esta justicia? ¿Son los actores de la justicia, aquellos que están al frente de los diferentes juzgados, tribunales, de la propia Corte Suprema? Sí. ¿O son los políticos también, quienes participan en la elección y en el juzgamiento de aquellos que no cumplen con sus funciones? Así mismo. Esto es parte de lo que vamos a hablar en el día de hoy, porque nuestra intención es la siguiente, y aquí le pido por favor que nos muestren las placas, porque el Consejo de la Magistratura ha designado a los integrantes de 2 ternas de donde van a surgir los nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Por un lado, para reemplazar a Alicia Pucheta de Correa y por otra parte para reemplazar a Miguel Óscar Ramón Bajac Albertini. Qué largo el nombre, ¿no? Acá estamos viendo en la primera terna, les pido por favor que mantengan Alicia Beatriz Pucheta de Correa, el cargo vacante de ministra de la Corte. Fueron ternados Manuel Ramírez Candia, Alberto Martínez Simón y Elodia Almirón. Una discusión interna que tuvimos de paso, les comento, es que en la redacción de ABC, es que por un lado decían, hay una terna de pasillero y hay otra terna de magistrado, decían, ya como primera, digamos, impresión de lo que fueron estas 2 ternas. Y por otra parte tenemos la otra terna, la siguiente, la de Miguel Óscar Bajac, donde aparecen Eugenio Jiménez, Marcos Con Gallardo y Rubén Darío Romero. Hoy vamos a tener acá a 3 de los ternados, y me gustaría ya presentarles, por supuesto, con la primera placa. Quiero empezar con la dama, por favor, si me permiten. Es la señora, la doctora, por supuesto, porque todos son doctores en Derecho, María Elodia Almirón Prugel. Ella
está ya acá con nosotros. Doctora, le agradezco muchísimo su visita. Buenas noches a ustedes y a la teleaudiencia. Para mí es un gusto compartir esta noche con ustedes y con los colegas. Quiero ir a mi lado izquierdo, donde está el doctor Rubén Darío Romero, un amigo de la casa, hay que decirlo porque nos conocemos con el doctor Romero, nos estuvo él en algún momento acompañando también aquí en la empresa y me parece que ya de alguna manera tuvimos la oportunidad de hablar en muchas ocasiones. Doctor, te agradezco mucho la visita, muy amable. Sí, gracias Roberto, un saludo para Marco y a los panelistas y a los televidentes. Y en tercer lugar también hoy lo tenemos al doctor Eugenio Jiménez Rolón. Yo voy a empezar posteriormente con una pregunta, porque hubo un primer comentario que yo escuché en la redacción cuando fueron ternados los candidatos y lo voy a hacer mención al doctor Jiménez Rolón, a ver si estoy equivocado o no. Gracias, doctor, por venir. Muy buenas noches a todos, gracias por la invitación, Roberto, también para Marcos. Un saludo muy cordial para los colegas y desde luego para la audiencia de este programa que se está iniciando y al cual le deseo el mejor de los éxitos. Muchas gracias. Yo quiero aclarar que fue pura casualidad, Marcos, que ubicamos al doctor Jiménez Rolón y a la doctora Almirón juntos. Son magistrados, ¿no? Actualmente. En mi caso no. En tu caso no. Usted ya dejó la magistratura. No, nunca estuve. Pero nunca estuvo en la magistratura. ¿Y usted, doctora? Yo a la fecha ejerzo la magistratura. Ejerce la magistratura. Sí, señor. Y el doctor es abogado que hoy está ejerciendo la profesión, por supuesto. Sí, yo toda la vida docencia. Me dediqué exclusivamente al ejercicio profesional. Nunca estuve en la magistratura. A la docencia, fui decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Asunción y también ejerzo la docencia en España, de modo que con la magistratura nunca tuve ningún vínculo. Doctora, ¿usted cuántos años tiene en la magistratura? Yo en la magistratura estuve 10 años como jueza de justicia letrada, 5 años en el Ministerio de la Defensa Pública, que no es propiamente una magistratura, pero está considerado como tal, y 2 años ahora como miembro de un tribunal de apelaciones. Doctor Rubén Darío Romero, abogado, por supuesto. ¿Estuvo en la magistratura también en algún momento? No, en el Consejo de la Magistratura, sí, como presidente. Consejo de Representación del gremio de abogados. Fui electo y reelecto posteriormente, ¿verdad? Tuve 6 años, un poquito más, penetrándome con el ejercicio de los profesionales, abogados de todas las instituciones del país. Doctor, ¿afiliado al Partido Colorado? Afiliado al Partido Colorado. Ejerció, participó, activó dentro del partido en algún momento. En alguna oportunidad fui presidente de la Junta Departamental del Caguazú. Y fui vicepresidente de la seccional Colorado de Colorado Oviedo y convencional constituyente por la lista nacional del partido. Pero hace 15 años... No está activando en política. Años totalmente me dedico al ejercicio de la profesión y a la docencia. ¿El doctor Eugenio Jiménez es afiliado a algún partido político? Yo también soy colorado, pero en mi caso nunca hice vida política partidaria. Me dediqué pura y exclusivamente al mundo jurídico. ¿Y la doctora Almirón? Sin movimiento partidario. Sin movimiento. ¿Usted no está afiliada a ningún partido político? ¿Y usted cree que eso es una ventaja o una desventaja? No, yo creo que no es ni una ventaja ni una desventaja, porque de hecho, si vamos a los requisitos formales a los cuales yo me apego, no es un requisito para ejercer el cargo de ministro o ministra de la Corte Suprema de Justicia, a pesar de que es un cargo político. Eso lanzo la pregunta para todos, el que quiera responder. ¿Vamos a tener una negociación política detrás de la designación de la persona que va a asumir la Corte Suprema o no? ¿Ustedes creen que eso va a ocurrir? Porque ya se habla de que hay un pacto azulgrana, que hay cupos del Partido Colorado, del Partido Liberal. ¿Creen que se va a manejar de esa manera o no? Sobre el punto, Roberto, quería manifestar de que esta selección que resulta ahora, después del proceso en sí que había efectuado el Consejo de la Magistratura, puedo asegurar de que no hubo injerencia política. Y eso es importante aplaudir. ¿Por qué? Porque yo fui partícipe de esa institución, ¿verdad? Y siempre la parte política mete su... ¿Y cuando usted estaba en el Consejo había injerencia política? Había injerencia y estamos 8 miembros. Normalmente cuando uno es presidente trata de evitar esa injerencia, pero es imposible, ¿verdad? Pero esta vez por lo menos no hubo injerencia. Doctor, ¿usted puede asegurar que no tuvo que hablar con ningún dirigente político o que alguno lo haya llamado para decirle, bueno, vas a estar en la terna, gracias a mí? No ocurrió eso. Lo que ocurre para estos cargos, normalmente se mete el poder en sí, ¿verdad? O sea, por decirte, el propio Ejecutivo. Y en este caso, por lo menos, no hubo ni señales que a mí me costaban. El doctor Jiménez, no sé, ¿usted cree que esto se va a manejar, digamos, con criterio estrictamente jurídico, profesional,
de méritos, digamos, de los candidatos. Porque hay que decir, por primera vez creo yo que las ternas no fueron cuestionadas en el sentido de decir, acá está una persona que no merece estar en la terna. Todos creo que coincidieron de que las ternas están muy bien conformadas. ¿Pero usted cree que se va a manejar esto de esa manera también en el Congreso, doctor? Mira, yo creo que hasta este momento han prevalecido los méritos. Estoy de eso absolutamente seguro, porque desde la primera etapa de este concurso se han hecho calificaciones, en primer término con el tema de la idoneidad, posteriormente con la exposición en la audiencia pública, la honorabilidad, y eso es un gran paso, es muy positivo, porque eso ha permitido a la ciudadanía hacer un seguimiento de algo tan sensible para cualquier comunidad como es la elección de sus magistrados, y más todavía de sus magistrados del más alto tribunal de la República. ¿Tiene la esperanza de que se maneje entonces de manera profesional, digamos? Yo espero que sí, y además creo que estamos viviendo un momento de muchas inquietudes ciudadanas que me parecen muy sanas y que estimo que no se permitirá ya un sistema de elección que no se base exclusivamente en los méritos, que no se tenga en cuenta los antecedentes de los magistrados y que no se tenga en cuenta la idoneidad, como decía recién. Yo quiero tirar una primera pregunta, quiero lanzar una pregunta que sé que fueron consultados sobre esto durante las audiencias públicas y me parece que es uno de los temas que se debatió en los últimos tiempos y mucho. Ahora, hace poco se estuvo hablando de esto porque miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral también lo solicitaban a la Corte Suprema de Justicia. El tema de la inamovilidad, Marcos, me parece que es un tema clave. Y me gustaría preguntarle a la doctora Almirón qué piensa de la inamovilidad. ¿Usted cree que el magistrado o en este caso el ministro de la Corte que sea designado es inamovible hasta los 75 años o no? Bueno, allí nosotros tenemos que exponer que hay un desfasaje en la redacción del texto constitucional. Hay dos artículos encontrados que tal vez los colegas coincidan conmigo, que es el artículo 261 versus el 252. El 261 hace referencia al tiempo límite en el cual puede estar un ministro de Corte Suprema de Justicia, 75 años, y el 252 se refiere a la inamovilidad del magistrado. No podemos obviar que un ministro de Corte es también un magistrado, no se puede hacer la decisión de los conceptos. Entonces allí ese error de interpretación en la redacción va a tener que ser solucionado por el órgano selector. ¿De qué órgano estamos hablando? ¿Cuál es su criterio particular? Mi criterio particular es que son 5 años. Deberían ser inamovibles por el tema de la independencia. Doctora? No, porque yo no creo en el concepto de la acción de certeza constitucional. O sea, esa figura no existe para usted. Para mí, desde el punto de vista legal, nosotros no lo tenemos regulado. Sí tenemos el concepto de la consulta constitucional. De hecho, hay numerosísimos fallos en materia de consulta constitucional de los órganos superiores al órgano inferior, pero la acción de certeza como tal, desde el punto de vista del proceso constitucional, no está regulada. Tenemos acciones de certeza. ¿Jiménez coincide con eso o no? En lo civil. Doctor. Yo coincido. ¿Coincide? En mi opinión es de que lo ideal sería que la Constitución establezca una inamovilidad hasta los 75 años, digamos, ab inicio. Porque eso pone al magistrado en una situación de no tener que estar sometiendo su actuación periódicamente a las autoridades que tengan a su cargo la competencia respectiva para la confirmación. Creo que eso es lo ideal. ¿Usted no va a pedir su inamovilidad, doctor? También estoy convencido que nuestra Constitución no establece la inamovilidad absoluta desde la primera nominación. Doctor, o sea, usted no va a pedir entonces. No voy a pedir. Para que doctor, claro. ¿Y quién cree cuáles son los órganos que deben confirmar al pasar los 5 años? ¿Deben ser nuevamente el Senado y el Poder Ejecutivo, cree usted? Bueno, ahí hay dos alternativas, y en eso coincido con la doctora María Elodia Almirón, de que la Constitución no es absolutamente clara. Y en consecuencia eso requiere de interpretaciones. Y ocurre que la interpretación de la Constitución por mandato de la misma Constitución está a cargo de la Corte. Entonces es como un círculo vicioso en que yo creo que solamente se va a superar una vez que la Constitución tenga una disposición terminante, asertiva, que no deje lugar a dudas. Me gustaría consultarle también al doctor Romero cuál es su opinión con respecto a esto. O sea, ¿son inamovibles o no, doctor, a tu criterio? Yo fui convencional constituyente y participé del debate. ¿Hubo debate sobre este tema? Hubo debate sobre este tema. El doctor Pacielo, que era un conocedor del tema jurídico, y nosotros como abogados jóvenes en aquel entonces, ¿verdad?
hemos participado activamente. Y la Constitución es bien clara. El 252 establece que los magistrados son inamovibles a razón del cargo, de la sede y el grado, luego de 2 confirmatorias. Y los ministros de la Corte, también el 261 establece que la duración del mandato es hasta los 75 años, porque en ninguna parte dice que son inamovibles. Por lo tanto, yo creo que hay que regular en su momento, y aparte de eso no podemos ahora solicitar que sea inamovible por el hecho del prestigio que tiene hoy en día. Usted tampoco va a pedir la inamovilidad si es en designado. este momento lo estoy totalmente en desacuerdo. Correcto. Quiero ir a la primera pausa. Les pido un tiempito porque me gustaría dejar flotando un poco una pregunta. Creo que Marcos va a coincidir conmigo que es una de las grandes preocupaciones que existen por 2 vías, ¿verdad? La injerencia que hay, o si no hay injerencia, depende un poco del criterio que uno tenga, en el Poder Judicial cuando hablamos de poderes fácticos. O sea, hablamos de narcotráfico, cuando hablamos de otros tipos de poderes, incluso del poder político. O sea, ¿cómo se maneja esto dentro de la justicia? ¿Y qué planes tienen los hoy ya candidatos ternados para la Corte Suprema de Roberto, Justicia? no es una suposición. Los audios que se hicieron públicos Revelan que existe. Revelan que existe tal injerencia. Bueno, vamos a hablar de este tema a la vuelta de la pausa. Bueno, seguimos aquí esta noche hablando con candidatos ya ternados a ser integrantes de la Corte Suprema de Justicia, la doctora María Elodia Almirón Prugel, el doctor Rubén Darío Romero y el doctor Eugenio Jiménez Rolón. Roberto, hay que aclarar un poco que esto va a llevar un proceso largo. Tuvo entrada ayer en la sesión del Senado y va a tratarse en un mes. O sea, hay un plazo de un mes para que el Senado pida el acuerdo. El Senado es el que tiene que dar el acuerdo y el Poder Ejecutivo es el que tiene que aprobarlo. Así es. Ese es el sistema. El Senado designa a uno de cada terna y con el acuerdo del Ejecutivo quedan nombrados. Bueno, quedó una pregunta pendiente. Yo quiero dejarte un poco a vos, Marcos, esta pregunta porque tiene que ver tema injerencia del poder político. Y acá podemos hablar del Consejo de la Magistratura, del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, donde hay experiencia. El doctor Romero acaba de decir que cuando estaba en el Consejo, por ejemplo, había, digamos, pedidos, cosas, siempre llamadas, como dicen algunos, ¿verdad? Pero en el jurado sí que hay pruebas contundentes Roberto, de hay audios pruebas, que revelan el manejo. hay pruebas anteriores. Hay una famosa conversación de Juan Carlos Alaverna, el senador Juan Carlos Alaverna, en que le dice a, creo que fue a Rienzi, no recuerdo muy bien el nombre del ministro de la Corte, pero en el que le habla de digamos, la recomendación política o la visión política para un fallo. Ya desde esa época se habla de eso. ¿Cómo afrontamos esto, doctor Jiménez? O sea, cuando el poder político, porque hoy creo que hay un convencimiento, y yo creo que muchos dicen, si hay una falencia, un daño que se ha causado a este proceso en los últimos periodos, ha sido, digamos, la poca institucionalidad que existe en el país o la fragilidad de nuestras instituciones. Y creo que el Poder Judicial y la Corte Suprema, que tiene una responsabilidad grande, también está afectada con esto. ¿Cómo peleamos, cómo luchamos, cómo cambiamos esa imagen, doctor? Mire, en cualquiera de estas cuestiones que son, como dije anteriormente, muy sensibles, se puede mirar desde un punto de vista institucional y desde un punto de vista personal. Yo soy un convencido de que las instituciones las hacen los hombres y no existe posibilidad de soluciones de ese tipo de situaciones por vía de nuevas normativas. Acá únicamente lo que va a traer una solución a ese caso es designar a gente firme, a gente con personalidad, a gente que tenga la fuerza moral necesaria como para poder aguantar cualquier tipo de presión, porque hay que señalar algo. Uno no puede ser iluso, no puede pensar que las presiones no van a existir. ¿Cómo no van a existir? Si es un ámbito de decisión de cuestiones de grandes intereses. Eso es imposible decir que no van a existir presiones, pero en la medida en que hayan magistrados que puedan tener la fuerza moral de poder plantarse, como se dice comúnmente, ahí vamos a empezar. Por eso es que yo digo que
que la cuestión en nuestro país, en este momento, no es un problema de normativas, sino un problema de personas. Hay que cambiar las personas. Eso significa que hay que cambiar a otros integrantes de la Corte. Entonces. Totalmente. ¿Sí? Totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Por eso yo sostengo, y lo he dicho en mi audiencia pública, estamos viviendo un momento histórico en el Paraguay, porque por razones naturales prácticamente se está dando un proceso de modificación de gran parte de la Corte. Me gustaría trasladarle la pregunta al doctor Romero. ¿Cómo enfrentamos esto, doctor? ¿Coincidís con el doctor Jiménez o crees que hay otro camino para hacer esto? Yo considero que hay que abrir un debate sobre esto, Roberto, en cuanto a la injerencia, la participación ciudadana, que todo el mundo estamos reclamando, ¿verdad? ¿De dónde viene la debilidad del Poder Judicial? De ahí tenemos que comenzar, ¿verdad? ¿Por qué un político llama y el integrante del Poder Judicial tiene que cumplir ese pedido? ¿Por qué es un Poder Judicial débil? ¿Qué tenemos que hacer para que esto no pueda ser? ¿Por qué débil? es débil, doctor, el Poder Y Judicial? es débil por la falta de legitimidad que tiene. Esto se discutió, ¿O por la corrupción que tienen algunos integrantes? También. Esto se discutió ya en varios países. Por decirte, en el Perú, Fujimori, al cambiar la Constitución Nacional, ¿qué hace? Le integra el Consejo de la Magistratura con los otros gremios, médicos, ingenieros agrónomos. ¿Qué hace con eso? Le da participación a la ciudadanía. En la Argentina hay provincias que el miembro del Consejo de la Magistratura es electo al mismo tiempo cuando es electo un intendente municipal. ¿Qué hace con eso esa provincia? Le da legitimidad a esa elección y le hace participar a la ciudadanía. Pero tenemos que modificar la Constitución. A ella viene eso posteriormente. Ahora, ¿qué hacemos ahora? Depende mucho de la formación de la persona. A mí, por lo menos, nunca me influenciaron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque soy un hombre respetuoso de la Constitución y de la ley, ¿verdad? Quiero preguntarle a la doctora María Elodia Almirón. Llama a un político poderoso, que tenemos varios en el país. Le llama, doctora, tengo un caso, ¿me podés ayudar? ¿Qué hace la doctora María Elodia Almirón? ¿Qué hace la doctora María Elodia Almirón? Lo que siempre hizo estando en la judicatura. Vos también seguramente sabrás, Roberto y Marcos, yo estuve 4 años en una institución sumamente delicada, es cierto, como directora jurídica, no como magistrada, que es la Dirección Nacional de Aduanas, y yo creo que salí por la puerta grande de esa institución con mucho orgullo, volviendo a mi primer amor, y siendo magistrada, porque nosotros, los magistrados, se reciben presiones internas y presiones externas. Externa del poder fáctico, político, ideológico, económico, social, cultural, y desde adentro, por supuesto, los magistrados superiores que llaman a los inferiores. Entonces, uno atiende cordialmente, si necesita una audiencia se lo recibe, y se le dice directamente en la cara que se va a actuar conforme a derecho, porque ahí coincido con el colega Jiménez, que hay que aprender a decir que no con valentía, y si ese no va a valer el jurado de enjuiciamiento de magistrados o pasar por un juicio político por hacer bien nuestro trabajo, pues será bien recibido también. Marcos, creo que en este último evento que tuvimos, este hecho relacionado con Cucho Cabaña, detenido, ¿verdad? Actualmente, se reveló que no solamente existe la narcopolítica, sino hay una narcojusticia también, ¿no? Porque fue detenido un asistente fiscal, el fiscal está en cuestionamiento, había toda una estructura que funcionaba. Toda una red, ¿verdad? Sí. Entonces, una pregunta que uno se hace es, ¿qué tan inficionada está la justicia de estos poderes que son peligrosos, ¿no? Porque vemos lo que está pasando en muchos países y uno dice a veces, si la justicia está ya con personas que directamente trabajan con el narcotráfico, bueno, ¿qué vamos a hacer todos nosotros? Roberto, la imagen que me viene a la mente es la que dio alguna vez el mítico presidente del Partido Colorado, Juan R. Chávez. A él le preguntó una vez el ex senador Gonzalo Quintana cómo sería, inmediatamente después de la caída de la dictadura, cómo sería un opositor en el gobierno. ¿Qué pasaría? Y él le dijo, va a ser una mosca en la telaraña. Y eso es lo que les puede ocurrir a estos nuevos magistrados. Ellos pueden tener la mejor intención. Sí. Yo me pregunto, doctor Romero, ¿qué hacemos ante esto? Que ya es una realidad por lo que estamos viendo. Yo creo que es la nueva Corte, los nuevos integrantes, una de las preocupaciones debe ser eso, ¿no? O sea, la Corte puede bajar una línea en este sentido de tal manera puede bajar, ¿sí? Yo considero que puede bajar. Aparte que la Corte por el artículo 203 tiene iniciativa parlamentaria y tiene más de 100 relatores. Se puede colaborar para mejorar la justicia, ¿verdad? O sea, ¿es una cuestión de cambio de leyes, usted cree, doctor? Sí, se puede Porque yo coincido con el doctor Jiménez cuando él habla de cambio de hombres. ¿Sabe qué?
Me parece que con las leyes que tenemos hoy se puede hacer una institución que funcione. No sé si coincide con el doctor Romero. Con las leyes que tenemos podemos tener una justicia que se acerque mucho a la perfección, porque no, la perfección es una utopía. Sí, no existe. Pero tenemos todo para tener una gran justicia. Y también tenemos elementos humanos suficientes para tener una gran justicia. El tema es que vayan llegando a los cargos que correspondan. Sí. Pero por Claro. lo que dicen va a tener que haber un cambio total. No Claro. va a ser suficiente que cambien 2 o 3 integrantes de la Corte. Pero se viene una renovación natural de 5 sujetos, que 5 ya es una mayoría para la Corte Suprema de Justicia. Yo coincido con los colegas desde ese punto de vista, que los cambios vienen de arriba para abajo, no de abajo para arriba. ¿Y estos cambios necesitan una reforma en el Consejo de la Magistratura y en el Jurado de Enjuiciamiento o no? Porque se planteó dentro de las audiencias, creo que fue el doctor Zarratea, Tadeo Zarratea, quien planteó en alguna circunstancia, en esta audiencia última creo que fue, Sí. que donde él decía, bueno, acá necesitamos que ya no esté integrado por políticos, porque resulta que porque hay una mayoría de políticos, estas instituciones están funcionando de esta manera. ¿Coinciden con eso o no? Doctor Guillermo. Doctor. Perdón. Yo creo que los ejemplos que se están viviendo, tanto en el Consejo de la Magistratura como en el Jurado de Enjuiciamiento, son una clara prueba de lo que yo estaba señalando. Con la misma normativa, el Consejo en este momento integró 2 ternas que están absolutamente fuera de discusión en la ciudadanía. Con la misma normativa y con el cambio de autoridades en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, se está recuperando rápidamente la credibilidad en ese órgano que parecía irrecuperable. Entonces, se dan cuenta ustedes que el no hace problema es falta de hombres. modificar a tu criterio entonces, doctor Laje. Quizás haya algunas cuestiones que modificar, pero no es lo esencial. Ahora, Sí, no es lo urgente. respecto al tema de evitar la injerencia político-partidaria, yo creo que eso es una utopía, porque si dejan de tener representantes en las cámaras del Parlamento, igual los gremios de los abogados, las universidades, son ámbitos donde los partidos políticos tienen representación, Coinciden tienen con eso, influencia. doctor. Claro, lo que pasa es que este cargo de ministro o ministra de Corte, le guste o no a la gente, es un cargo político Sí. por nuestro, y con eso considera el doctor Romero, que fue convencional constituyente, es un cargo político porque el propio órgano selector es el sumum de la política partidaria. Y eso forma parte del juego republicano. Si nosotros, no son buenos los ejemplos, pero hay veces que hay que ponerlos. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, Norteamérica, el ministro de Corte Suprema de Justicia Federal, que creo que no tiene inficiones de legalidad o de legitimidad, tendrá sus luces y sus sombras, es propuesto por el mismo presidente de la República, sin Sí. que pase por un consenso ciudadano, ni que pase por un consenso político, ni un consejo de la magistratura, sino que él lo pone. Lo único que el presidente de la República no se va a arriesgar a poner o a exponer a un sujeto que no tiene el suficiente bagaje jurídico para que se siente en la Corte Suprema de Justicia Federal. Entonces, es una cuestión de la debilidad también de nuestras Y instituciones. en el caso de los Estados Unidos, hay que remarcar, propone el presidente de la República y es el Senado el que da el Claro, acuerdo. vamos Es a al lo revés. mismo, sistema vamos a inverso, lo mismo, claro. Marco, vamos Alguien lo va a tener mismo. que proponer en algún Claro, momento. lógico, sí. Ahora, yo me pregunto, ¿hay que transmitir las sesiones de la Corte Suprema? Porque esto hace un poco a la transparencia también, ¿verdad? Y la actuación y el voto, la postura de los integrantes de la Corte. ¿Creen que hay que habilitar esa transmisión de los debates, como se hace? Creo que en Brasil se transmiten los debates de la Corte Suprema. Los debates jurisdiccionales. ¿Qué Mire, piensan? ese- ¿Qué piensan? ¿O hay temor a eso? No, yo estoy de acuerdo. Porque siempre mi propuesta fue eliminar el secretismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que darle participación a la prensa. La sesión desde el jurado yo creo que es público, ¿verdad? Sí. Sí, es público. Sí, porque actualmente la Corte Suprema es una suerte de oráculo. Uno tiene que consultar algo por escrito y después aparece ya el fallo. ¿Verdad? No sabemos cómo se llegó, qué discusión hubo. Siempre fue muy criticado, inclusive desde el poder político, esa situación, ¿verdad? De que el poder judicial es uno de los más herméticos que tenemos dentro de esta estructura. ¿Tienen algún plan, pregunto yo, tema corrupción judicial, que es un problema grave? Y no hablo solo de jueces, sino de todo un sistema, todo un esquema. Yo tuve la oportunidad alguna vez de ir a Palacio de Justicia y de revisar algún expediente y me encontré con que algunos abogados iban con un 100.000 guaraníes debajo de la carpeta y al entregar al secretario necesariamente tenían que tener eso para que el secretario le avise qué estaba pasando. O sea, digo, yo está tan podrido parece todo que hasta del más chiquito de los funcionarios uno tiene que estar dándole algún incentivo para que
corran los expedientes o uno tenga el privilegio de conocer de antemano qué es lo que está pasando o le hagan firmar un documento. ¿Cómo combatir esa situación? Mira, en mi caso, yo todavía quiero hacer un poquito, volver atrás con el tema que me estaba señalando, sobre el tema de la mayor publicidad de las actuaciones de la Corte. Yo en la audiencia pública propuse, entre una de mis de las medidas que tomaría, es justamente eso, que por lo menos aquellas cuestiones que competen al Pleno de la Corte, que son de interés general, sean realizadas y adoptadas las decisiones de manera tal que la ciudadanía y la prensa tenga irrestricto acceso al sentido de los votos de cada ministro y a los fundamentos. Y he visto con gran satisfacción que posteriormente el Poder Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley que establecía esa publicidad. Pasando al segundo tema, de ver que se pasa un billete de 100.000 guaraníes. Eso denota la situación extrema a la que se ha llegado en el Poder Judicial, porque se está hablando de prácticamente de un raterismo. Y en consecuencia, hay que tomar medidas drásticas. Yo en mi caso, he cumplido ya varios años de profesión, en un momento dado dije, ¿y de qué yo puedo estar conforme con todos estos años? ¿Qué me puede dar una satisfacción a mí? Y llegué a la conclusión de que no fui expulsado de la profesión, al contrario, estoy trabajando satisfactoriamente, sin haber ofrecido nunca ni la más mínima moneda a nadie. Pero después me di cuenta de algo que me dio mayor satisfacción todavía, que en un ambiente en el que se sabe que hay una gran corrupción, a mí nunca nadie ha osado pedirme nada. Otra cosa que me gustaría hablar posteriormente, porque vamos a ir a una breve pausa. Estamos esta noche con nuestros invitados candidatos a la Corte Suprema de Justicia. Estamos hablando de María Elodia Almirón Prugel, el doctor Rubén Darío Romero y el doctor Eugenio Jiménez Rolón. Hablábamos de poderes, digamos, fácticos, de poderes políticos, de injerencia, y hay una organización que siempre es mencionada dentro de la justicia. Me gustaría consultarles después, ¿qué tanto poder tiene dentro de la justicia? A la vuelta de la pausa vamos a hablar y vamos a revelar de qué estamos hablando. Se dice que mucho poder. No, por eso, por eso. Bueno, seguimos acá con este programa. Me encanta lo que estamos hablando, Marco, porque esta es la realidad que vivimos en el día a día. Sí. Y estamos hablando de un poder fundamental para la institucionalidad, para la vida institucional de la República. La Constitución te establece un equilibrio de poderes, pero si hay un poder que realmente puede fijar un camino para cambiar, para dar un giro radical a la imagen país, a la vida del país, es el Poder Judicial. Sí, yo no sé si coincidimos con sí, eso. totalmente. Es el poder que tiene que evitar que haya impunidad, porque esa es la sensación que existe, que existió a lo largo de estos años de democracia. Y hablando de impunidad, Marco, me gustaría llevar la pregunta esta que dejamos picando antes de la pausa. He escuchado muchas veces hablar de una especie de mafia o de rosca, O de suprapoder. masones dentro del Poder Judicial. Quiero ir directamente al cuerpo, como suelen decir, al tema. Hay una rosca, hay un grupo de masones, jueces, abogados que están cocinando casos de la justicia. Que se protegen entre sí, evitan que haya sanciones en el jurado de enjuiciamiento, María porque Elodia, todo eso se habla. Es una leyenda urbana, pero yo soy una mujer de derecho y no tengo las evidencias. Sí, mucha gente habla de eso a la hora de tomar decisiones, de nombramientos ante el Consejo de la Magistratura, de sanciones ante el jurado de enjuiciamiento de magistrado o de sentencia o de tener sentencias en todas las instancias. Pero por lo menos en lo que a mí, lo personal me corresponde decir, no me consta personalmente, entonces no puedo hablar sobre leyendas urbanas que tal vez sean ciertas o no. Doctor Jiménez. Yo creo que ese es un secreto a voces, pero igual que lo que plantea la colega, a mí no me consta personalmente. Yo no puedo decir alguna vez estuve en una situación en la que pude comprobar
que ¿Hubo una un caso situación... donde le hayan cocinado algún expediente, por ejemplo, doctor? Pero bueno, uno hay veces que puede sentirse Sospechar. cocinado, pero no sabe cuál es la razón. Van a tener que surgir audio, como en el caso de González Daer, para que nos enteremos de la verdad. Dios quiera. Sí, doctor Romero. A mí tampoco me consta, Roberto, pero sí yo puedo decirle, yo no soy masón ni soy profesor de la Católica y por lo tanto no me correspondo a eso. Yo no quiero anatematizar, ¿verdad?, a los masones, sino estoy diciendo, es algo que se escucha y en forma permanente. Sí, ¿verdad? Que se comenta cuando mucho. uno cae, incluso se mencionó que alguno de los candidatos era masón, entonces uno dice, ya presta atención. Sí. Entonces, como que hay cierto temor también, porque son grupos poderosos, de gente muy importante, nada más que por eso. Y se ¿verdad? manejan en una forma, por lo que uno escucha, muy secreta. Entonces es imposible que uno sepa qué es lo que ocurre, quiénes son, quiénes no van a caer nunca, quiénes van a ser siempre protegidos. Entonces, todo eso crea un ambiente que da temor, ¿verdad? Porque a veces uno dice, ¿para qué voy a recurrir por un caso si es que mi adversario está bien con los masones y no va a haber nada que pueda hacer? Otro tema importante me parece por el contexto que estamos viviendo a nivel regional. Brasil, Argentina, con casos de corrupción que son tremendos, digamos, ¿verdad? Son mega casos de corrupción. Y en los dos países existe la figura esta de delación premiada. Pregunta al doctor Romero, ¿Paraguay necesita una ley como esta o no, doctor? Yo creo que necesita, por el hecho de que tenemos que construir un proceso dentro de la verdad. O sea, Hoy esto para que la gente nos siga un poquito es decirle, bueno, Marco cometió un delito, yo le digo colaborar y yo te reduzco la pena o te saco Sí, de la cárcel. lo vimos ¿verdad? en el caso de la FIFA. En el caso de la FIFA en Estados sí. Unidos. Doctor, o sea, hace falta una ley como No solamente el tema de la delación, sino que tenemos que direccionar nuestro proceso dentro de lo que significa la verdad. Hoy se construye la mentira, lastimosamente. Yo te voy a decir, yo soy penalista, ¿verdad? Y muchas veces uno tiene que mentir. Y ojalá que el proceso lleguemos a construir dentro de la verdad. Y que sea aprendida la gente que realmente dice la verdad dentro del ¿Por qué hay proceso. que mentir, ¿En qué doctor? caso hay que Perdón. mentir? A mí Y la también. mayoría de los testigos, se construye, se traen testigos falsos, lastimosamente. Entonces tenemos que cambiar ese sistema, ¿verdad? Y construir el proceso dentro de la verdad. Que diga la verdad. Bueno, yo soy autor de homicidio y por lo menos que la justicia sepa, ¿verdad? Los magistrados sepan de cómo manejarse a la persona que viene y dice la verdad, ¿verdad? O sea, que confiesa. Que confiese. Y la misma cosa los testigos, ¿verdad? ¿Está de Vamos acuerdo, a construir doctor una Jiménez? justicia Sí, de perdón. acuerdo a la realidad y de acuerdo a la verdad, ¿verdad? Doctor Jiménez, doctora Almirón, ¿están de acuerdo con una ley de este tipo o no? La delación premiada. Porque tiene críticas esto en Sí, los dos tiene. países. Tiene muchas críticas, hay que decirlo también. En mi caso yo soy eminentemente civilista y comercialista, creo que por eso me pusieron en esta terna, pero coincido con el doctor en cuanto a que cualquier medida que tienda a transparentar el proceso, a buscar la verdad real y no la verdad meramente formal que surja de un expediente, yo aplaudiría esa medida. Creo que tiene que ser reformulado, nuestro Código Penal tiene que ser reformulado a tal efecto y que es una situación fáctica que en muchos estados está normativizada y que tal vez contribuya y construya una nueva forma de ejercer el proceso con transparencia. Porque es un premio a la persona que dice, bueno, esto ha ocurrido, no sé si como una confesión, porque eso también tiene una garantía de los derechos fundamentales. Ustedes saben lo que dice ahí en el artículo Y la propia 18, Constitución nuestra, nadie ¿no? está obligado a declarar en contra de uno mismo. Eso no solamente una garantía constitucional, sino que es una garantía del Pacto de San José de Costa Rica a través de lo que dispone el artículo 8, que para nosotros es una ley de rango cuasi constitucional. Pero el concepto de la delación premiada es otra cuestión, que no tiene que ver con la confesión del sujeto, sino que de terceros, que yo lo he visto a ustedes, entonces yo contribuyo al ejercicio de la verdad, contando la verdad que yo he visto con mis propios sentidos, es decir, el sentido de la vista. Hay que tener regulación. Y el otro tema que yo quería plantear es respecto a una propuesta que ya hace algún tiempo se manejó, que es sacarle el poder administrador al presidente de la Corte Suprema, como para evitar que pueda manejar dinero y, por ejemplo,
caer en casos de nepotismo que se dieron. En muchos casos, incluso denuncias que se hicieron públicas a través de los medios de comunicación. Así mismo, ¿ustedes creen que eso es posible? Ahí nosotros definitivamente debemos tener una reformulación constitucional, porque el artículo 259, su numeral 1 y 2, le da esa potestad constitucional a la Corte Suprema de Justicia como órgano de poder, y su ley regulatoria, la ley 609/95 también. Y habría que generar un debate que propicie esa situación, porque también quitarle ese poder administrador a la Corte Suprema de Justicia va a ser quitarle parte de su poder, porque manejan presupuesto, sobre todo el manejo presupuestario, el manejo de recursos materiales, es decir, como yo siempre digo, el vil metal, porque eso también le da autonomía y le da independencia, le permite al Poder Judicial discutir sobre el presupuesto, manejar elementos de lo que es la administración de justicia desde el punto de vista de la política jurisdiccional, y el dinero da independencia. Es lo que pasa con nuestros hijos, que nosotros los mantenemos hasta los 18 años y más, y bueno, cuando pasan mucho esa más, edad, y mucho más. Testimonio personal. Yo quería, el tema de la Contraloría. La Contraloría no puede auditar a la Corte Suprema ni al Poder Judicial en general. Doctor Jiménez. ¿Qué piensa, doctor Jiménez, de eso? Y yo pienso que es una tergiversación, porque lo que sucede es que la Corte somete la ejecución presupuestaria a un organismo jurisdiccional de inferior jerarquía como es el Tribunal de Cuentas. Sí. Entonces existe ahí Conflicto de interés. un conflicto de interés. Y en consecuencia, eso tiene que ser superado. Para mí, el órgano que debe controlar es justamente el que lleva esa denominación, la Contraloría. Yo entiendo que la Corte alega, para sostener el criterio contrario, de que el Poder Judicial es un poder independiente del Estado y que en consecuencia debería ser absolutamente independiente. Pero en esta cuestión, que es puramente económica, puramente presupuestaria, yo creo que la Constitución establece con claridad cuáles son las funciones de la Contraloría, y esto de lo que estamos hablando está incluido en eso. Bueno, estamos con el doctor Eugenio Jiménez Rolón, está con nosotros acá la doctora María Lodia Almirón y el doctor Rubén Darío Romero en esta noche. Nosotros vamos a hacer una breve pausa. A la vuelta vamos a hablar, mezclar un poquito del tema político-judicial, Marco, porque yo tengo otras consultas también para los hoy ternados a la Corte Suprema de Justicia. No se vayan, en un ratito estamos con más. Bueno, seguimos aquí en Puntos de Vista esta noche hablando de la justicia, y hay muchos temas todavía que quedaron. Nos queda este último bloque. Fuimos a hacer consultas, Marcos, invitados, fuimos a hacer algunas consultas en el Poder Judicial a referentes, a ver qué piensan, qué esperan, cuáles son las expectativas, los problemas, las inquietudes. Vamos a ver el siguiente material. Acá nos pasa por las ternas. Acá hay que limpiar todo el Poder Judicial. Todos los miembros de la Corte Suprema, no solamente estos que van a entrar, porque siempre decepcionan. Los que entran con buen perfil, pero después al poco tiempo se integran a ese grupo corrupto ahí. Y yo creo que más que nada se debe examinar la aptitud de los magistrados. Yo litigo en el fuero penal y nos damos cuenta que muchas veces en la etapa de juicios orales son nombrados jueces que no tienen una sola experiencia en parte penal. Por ejemplo, funcionarios administrativos o gente que ocupó funciones en lo civil. Entonces, evidentemente que no tienen la sapiencia necesaria y llegan a los cargos por cuestiones políticas, cuestiones de amiguismo. Entonces, creo que al nombrarse a los jueces debería nombrarse a cada uno por su especialidad, ver un poquito más la idoneidad, porque muchas veces, y esto va a parecer un poco una burla lo que voy a decir, pero el actuario sabe más que el juez y el actuario le dice al juez lo que tiene que resolver, y no puede ser así. Hay que cambiar muchas cosas. La justicia tiene que ponerse sus pantalones largos. Estos tiempos que estamos viviendo, nuevos tiempos,
pero así como veo parece que se está soplando nuevos vientos. Yo creo que este sistema es politizado y hay un cuoteo político, entonces no se toma en cuenta la idoneidad, ni la capacidad, ni la honorabilidad. Lo más fácil de repente es buscar un culpable y echar exclusivamente toda la responsabilidad a una de las partes. Por ejemplo, dicen que la morosidad judicial es culpa de los abogados que chicanean mucho, otros dicen que los jueces no hacen a tiempo su trabajo, otros dicen que los propios clientes buscan dilatar los juicios por todos los medios siempre y cuando puedan. Volvemos a los mismos vicios de siempre. Creo que si no hay un cambio integral y un cambio total de la Corte Suprema de Justicia, no va a haber un futuro promisorio para ejercer libremente la profesión de abogado, porque nos encontramos con serios obstáculos en los momentos cuando estamos litigando a lo que nosotros nos consideramos pasilleros. Me parece sumamente interesante. No sé qué opinan. Dejo un poco flotando la pregunta acá. A mí lo que más me llama la atención, algunos consideran que falta formación a los propios magistrados, ¿no? Sí, yo creo que cada una de las personas que allí hablaron conforme con su realidad, la realidad que viven día a día. Yo creo que la realidad del abogado litigante es distinta a la realidad del magistrado, porque desde la magistratura también tenemos una serie de carencias que tenemos que sortear para ofrecer ese servicio rápido, eficiente y eficaz desde la administración de justicia. Por supuesto que los colegas tendrán su propia experiencia y así diversamente. Un problema que tenemos, y no sé, doctor Romero, doctor Jiménez, creo que vamos a coincidir, es que la honestidad de los abogados también, porque hay que decir que desde la facultad, cuando uno va a la facultad de Derecho, yo estuve en la facultad de Derecho, es una escuela a veces del cocané, por llamarlo de alguna manera, porque allí se empieza, yo estoy en tal parte, el expediente acá, ¿por qué no vemos esto? A transar, como decimos. Las maniobras. Creo que los abogados tienen que cambiar también un poco de actitud, que va a venir, por supuesto, del cambio de la justicia, de los magistrados, que no permitan ninguna irregularidad. Porque ese es un problema serio, doctor, no sé si coincidimos. Sí, la politización de la justicia comienza en la facultad, en la facultad de Derecho. Es increíble ahí la injerencia que tienen los partidos políticos. Sí. Ustedes saben eso. Es lo que comúnmente se dice, que el tango se baila de a dos. Pero, ¿cuál es en esa pareja el que tiene mayor poder de decisión? El magistrado, sin lugar a dudas. Categórico. Sí. Entonces, si tenemos un poder judicial con personas como las que yo estaba haciendo referencia hace un tiempo, ese tango, valga la redundancia, parece un poco jocoso, cada vez se bailará menos. Yo, dos o tres cosas finales, porque se nos acaba prácticamente el tiempo, doctor Romero. Horacio Cartes, habilitado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral por la Corte Suprema de Justicia. ¿Fue correcta la decisión de la Corte en ese caso, a su criterio? O sea, él siendo presidente, estando en el ejercicio de la presidencia, podía ser candidato y hasta podía asumir según el criterio que tenía la Corte en un momento dado. Y tenemos los dos casos, el caso de Nicanor y de Horacio, ¿verdad? Sí. Yo no estoy de acuerdo con la posición de la Corte. ¿Por qué? Porque en ningún momento la Constitución habla de la certeza constitucional, ¿verdad? Yo he leído la sentencia de la Corte y no encuentro un asidero legal para que pueda darle ese respaldo jurídico a la... Usted ataca la figura, ¿no? El hecho de que él esté en el ejercicio de la presidencia y sea un candidato. O sea, la figura de la certeza, digamos, el mecanismo de... No existe. ¿Por qué? Porque la senaduría vitalicia es bien clara del artículo constitucional que dice que es presidente de la República. No hay discusión. No hay discusión. Ahora, doctor, ¿no cree que acá la cuestión tendría que haber sido no permitirles participar de las elecciones? Porque lo que pasa es que se les deja llegar hasta el final, son electos, proclamados, bueno, después prácticamente queda en manos de la Cámara, como en este caso quedó de la Cámara de Senadores, que no le dio nunca quórum para que pudieran jurar. Y después el presidente entonces del Senado, Fernando Lugo, que no los convocó, sino convocó a los titulares no proclamados. O sea, dejan el tema finalmente... O sea, hay que cortarlo de origen, de principio. Hay que cortarlo de origen, ¿no Yo creo? quiero preguntarle al doctor Jiménez y a la doctora Almirón si coinciden con ese criterio. Y coincido exactamente en que hay que Nunca debió ser candidato. De origen. Pero lo que ocurre es que fue. Y se sometió la cuestión a la decisión jurisdiccional. Y habiendo una decisión jurisdiccional, tenemos que pensar un poco no en las cuestiones personales, sino en las institucionales. Desde el momento que
uno pueda elegir qué sentencia cumplir y qué sentencia no cumplir, porque desde su punto de vista parece que es una sentencia ajustada a derecho o contraria a derecho, ese es el camino a la barbarie. Y entonces es una cuestión muy delicada, muy delicada. Entonces, si la Corte se pronuncia, yo no tengo otra alternativa que cumplir. Existen las vías como para poder rectificar las cosas, pero no es por la vía de la desobediencia a una sentencia judicial. Porque si no, reitero, volvemos a la barbarie. El presidente de aquel momento del Congreso obró mal entonces a su criterio. Yo creo que existiendo una sentencia judicial, la sentencia tiene que ser cumplida, independientemente de que se considere y que se pueda criticar, porque la crítica de los fallos es absolutamente libre, pero la sentencia debe ser cumplida. Doctora, ¿coincide con esto? Con respecto a eso, para el ejercicio de esa candidatura tiene que terminarse con la rabia al inicio, es decir, no se debería haber permitido, pero bueno, una vez permitido... O sea, Cartes nunca debió haber sido candidato. Y Nicanor tampoco. Claro. Y Nicanor tampoco, por Entonces se pronunció la justicia electoral, se pronunció el pueblo, y ahí también hay un desfasaje constitucional, porque dentro de las inhabilidades absolutas y relativas tampoco hay una prohibición expresa. Y ahí nosotros tenemos que analizar cómo opera el principio de legalidad. Y el principio de legalidad dice que lo que no está expresamente prohibido se puede hacer. Y en el caso de las atribuciones constitucionales, allí dice, será que tenemos que analizar el contexto de será, si es un imperativo categórico o no. Pero la constituyente, yo leí las actas de la constituyente y se discutió el tema. Se discutió muchísimo. El presidente senador vitalicio sin ninguna duda. Yo creo que allí no hay Allí discusión. Se olvidaron de colocar como una prohibición dentro de las lo hubiesen puesto inhabilidades una prohibición expresa. Expresa, categórica. Bueno, ahora, usted, para terminar un poco, Sí. Roberto, en los próximos días seguramente van a ser convocados, van a tener que volver una vez más a exponer todo lo que ya expusieron en las audiencias públicas, pero esta vez en el Senado, para que el Senado designe a uno de la terna. ¿Están preparados? ¿Están de vuelta con el ánimo todavía de ir y someterse de nuevo a este escrutinio? Otro paso Con más. todo el ímpetu, como corresponde. Doctor. Estamos. Bueno, yo quiero agradecerles la visita. Gracias, doctora María Eloy Almirón, al doctor Eugenio Jiménez Rolón, muy amable por haber venido, al doctor Rubén Darío Romero también por visitarnos. Con esto estamos cerrando el programa. Les agradezco muchísimo la visita, muy interesante el debate, creo que quedan muchas cosas todavía por hablar, Marcos. Sí. Nosotros vamos a volver a estar el próximo jueves. Vamos a volver a estar. Y es interesante porque mueve un poco a la gente a preguntarse sobre otras cosas. Creo que lo que hicimos fue un poco instalar algunas cuestiones que pueden dar para mucho más. Muchas gracias por la compañía esta noche. Nos volveremos a encontrar el próximo jueves con más puntos de vista.